El compuesto de los neumáticos y su dibujo deben garantizar tracción adecuada en cualquier clima y condición. Deben estar en las mejores condiciones para obtener la máxima adherencia con el suelo. En este video les hablaré de las llantas y sus especificaciones. Soy Joaquín Marín. El labrado de la llanta es una bomba altamente eficiente para evacuar la mayor cantidad de agua posible del asfalto, para que la llanta, el caucho, haga contacto directamente con el asfalto. El labrado de la llanta es una bomba de agua tan eficiente que si un vehículo va a 60 kilómetros por hora, 8 horas continua, en una vía parcialmente inundada, el agua que evacúa hacia los lados es capaz de llenar una piscina olímpica en 8 horas. Si la llanta está lisa, la llanta se sube sobre las microolas que hay en el asfalto y literal hace surf. El labrado mínimo permitido en las llantas está, por norma, en 1,6 milímetros en vehículos livianos, 2 milímetros en vehículos semipesados y pesados y 1 milímetro en vehículos moto. Todas las llantas tienen una guía de desgaste. Las llantas se deben de cambiar cuando el labrado llegue a la altura de la guía de desgaste o cuando lo indique la norma. En Colombia rige la norma técnica colombiana 5375. Para medir la profundidad del labrado de la llanta se hace con el profundímetro. En el flanco de la llanta está la especificación de presión de inflado máxima, la cual debe ser 5 libras por debajo de lo que diga el fabricante. Teniendo en cuenta que las llantas se inflan con aire, el oxígeno con el calor se expande y con el frío se contrae. La llanta empieza a calentarse cuando ha recorrido un mínimo de 2 kilómetros a 10 kilómetros continuos rodados. Ahí llega a su temperatura máxima y eficiente de trabajo. Por ende, la llanta se va a expandir, la presión de inflado va a aumentar. Si se infla la llanta exactamente con lo que dice en la especificación del flanco de la llanta, cuando la llanta se caliente, la presión va a aumentar de 5 a 7 libras, ocasionando riesgo de que la llanta se reviente o estalle. En nuestro país utilizamos como medida de presión de inflado el PSI, libra por pulgada cuadrada. Las funciones de la llanta son soportar, dirigir, transmitir, amortiguar, rodar, durar. El DOT es la norma técnica americana, en la cual encontramos la información de la fecha de fabricación de la llanta, 3 letras en mayúscula y 4 números. Los 2 primeros números indican la semana de fabricación y los 2 últimos números el año de fabricación. A partir de esa fecha se cuentan 5 años de vida útil de la llanta. Después de ese tiempo la llanta está vencida. Las llantas son el único punto de unión entre el vehículo y el asfalto, por lo cual deben de estar en perfectas condiciones. A continuación, vamos a interpretar parte de la información que hay en el flanco de la llanta. La lectura del flanco de la llanta en este ejemplo. El ancho de la banda de rodadura tiene 205 milímetros. La banda de rodadura o hombro de la llanta es la zona de mayor contacto de superficie con el asfalto. El número a continuación es el 55. Nos está indicando que es el 55% en relación entre altura y anchura. Eso quiere decir que la llanta en este ejemplo tiene una altura del flanco de la llanta 112,75 milímetros, que sería la altura del flanco. A continuación está la letra R, que nos está indicando que la llanta es de estructura radial de acero. Si la letra R no está indicando que es una llanta de nylon, tejido en diagonal. Cuando la llanta en la inscripción dice tubeless, nos está indicando que la llanta no tiene cámara de aire. Cuando la llanta en la inscripción nos dice tube type, nos está indicando que la llanta es con cámara de aire. Cuando nos referimos a cámara de aire,
es lo que se conoce como neumático, que en realidad no se llama neumático, se llama cámara de aire. En el orden, el número 16 hace referencia al diámetro interior en pulgadas de la llanta. Las llantas tienen un índice de carga, en este ejemplo 95, que hace referencia a 690 kilos. Si se excede el peso del límite de carga, la llanta no lo soporta y se estalla. A continuación está el índice de velocidad. En este ejemplo tenemos la letra W, que indica que la llanta es para una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. Exceder esa velocidad con ese índice de velocidad, valga la redundancia, da como resultado que la llanta se estalle. Aquí les dejo una guía de índice de velocidad desde la mínima A1, 5 kilómetros por hora, hasta la máxima Y, 300 kilómetros por hora. Finalmente está la inscripción M+S. Está indicando que este neumático es para barro y nieve. Rodando sobre asfalto seco se acentúa su desgaste. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el video, gracias por apoyarme, suscríbete al canal, recuerda activar la campanita y darle compartir. Y si te gustó el video, dale me gusta. Hasta un próximo video.